Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 16 de junio de 2024, 11º domingo del tiempo ordinario, es el siguiente. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Marcos 4:34. Bueno, aquí vemos cómo el Señor se adapta, como tiene que ser toda evangelización, se adapta al entender de la gente que lo está escuchando, a la mentalidad de la gente que lo está escuchando. Estamos en un contexto oriental que, como su lenguaje, tiene una mentalidad más, digamos, evocativa, más metafórica, más alegórica, mucha menos precisa, racional y estrictamente lógica de la que tenían tanto los griegos como los romanos. Este método alegórico, pues, es muy eficaz realmente porque no solamente para las personas de mentalidad oriental, sino para todos en general, porque tiene una fuerza evocadora muy grande y además porque las realidades espirituales difícilmente se pueden expresar con conceptos materiales. Lo que pasa es que versículos como este han dado pie a justificar la existencia de un cristianismo de corte gnóstico. El gnosticismo, en pocas palabras, significaba que solamente unos pocos recibían la iluminación de la divinidad para comprender las realidades celestiales y espirituales y que el resto de la chusma, el pueblo, pues recibía unas enseñanzas acomodadas a su ignorancia porque no habían recibido esta iluminación. Por supuesto, todo esto fue calificado de herejía ya por San Ireneo de Lyon, y está claro que ese cristianismo elitista no tiene nada que ver con la predicación del Señor. Vemos también algún ejemplo muy significativo, por ejemplo en Mateo 19, cómo los discípulos, después de la disputa sobre el matrimonio con los fariseos, le siguen preguntando en privado sobre estas cuestiones, porque evidentemente no estaban muy convencidos de que el Señor pues tuviera una doctrina que se acomodara a ellos, ¿no? Hasta el punto de que le dicen, entonces no trae cuenta casarse. Entonces el Señor les explica, esto es una vocación, el matrimonio es una vocación, y les habla además del sacerdocio cuando les dice, cuando les habla de los eunucos por el reino de los cielos. Entonces hay una enseñanza arcana, oculta, no, es simplemente que el Señor se revela en plenitud, no con comparaciones o parábolas, a su iglesia. Ya estamos en un estadio avanzado de el seguimiento de los apóstoles respecto a Cristo. Y aquí vemos claramente que el Señor se explica su doctrina con toda claridad en su iglesia. Y esto no es solamente de hace 2000 años, es hoy. Para entender la doctrina de Cristo tiene que estar uno dentro de su iglesia, de la iglesia que él fundó y a la que prometió asistir con su Espíritu Santo. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Juan 14, 25, 26. Además está claro que los apóstoles no entendieron muchas de las cosas que decía el Señor hasta después de la pasión y la muerte y la resurrección, incluso hasta después de Pentecostés. Por tanto, se necesita la asistencia del Espíritu Santo, que está en su iglesia, en la iglesia que él fundó, que es la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Que la Biblia te acompañe.